Enfoque de estos versículos. Y dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén, bendito Dios. Ahí, hermanos, ahí va a ser ahora. Hemos leído, hermanos, la palabra del Señor, pero quiero, hermanos, que meditemos en el último versículo que leímos, no en el último del capítulo, sino en el versículo 5. Moisés, hermanos, tuvo, podemos decir, un encuentro, una visión. Pero aparte, hermanos, de que era como una visión para él, era algo real. Pero dice que hermano, dice que Dios le llamó y le dijo: heme aquí. Pero luego, hermanos, dijo: pues yo iré a ver, hermanos. Y luego dice, el Señor Dios le dijo: no te acerques. Ahora, en esta parte quiero que meditemos hoy. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjese, le quiero dar más enfoque hoy. Ahora, el tema de esta noche es: quita las sandalias, o quítate las sandalias. Fíjese, quítate el calzado. Vamos a utilizar esas variaciones. Quítate las sandalias. Ahora, Dios hace, hermanos, un llamado sobrenatural a través del fuego a este hombre llamado Moisés. Y este llamado es sobrenatural, hermanos, porque no ocurría en otra forma. No había ocurrido así. Ustedes recuerdan cómo llamó a Samuel. Ustedes recuerdan cómo llamó a algún otro profeta. Pero algo diferente, hermanos, surgió aquí. Un llamado sobrenatural a través del fuego. Pero en ese momento, hermanos, Moisés estaba apacentando las ovejas de otro. O sea, a manera de introducción le estoy dando esto. En ese entonces, estaba apacentando las ovejas de otro, que no eran de él. Fíjese, no estaba trabajando, estaba en un desierto, estaba, hermanos, al cuidado o trabajando para otro. Podríamos decir, hermanos, que no estaba en comunión con Dios. ¿Ves? No estaba en comunión con Dios. Estaba ocupado en su quehacer, pero recibe la visión, el llamado sobrenatural, y se sorprende. Y quiere ir a ver, y quiere la duda, hermanos, o la curiosidad le hace acercarse, y Dios le habla de en medio de la zarza,
Pero al acercarse o al querer, ¿verdad, hermanos? Acercarse mucho más. Mire, hermanos, yo no sé si usted y yo tendríamos el valor para acercarnos en algo sobrenatural. No tendríamos el valor quizás, pero se quería acercar. Pero su apariencia, hermanos, era como de un egipcio. Fíjese, la apariencia de Moisés era como de un egipcio mundano. Y Dios le hacía un llamado a la santidad. Dios le estaba haciendo un llamado a la santidad. Y la santidad comienza por los pies. ¿Ves? Ahora no, qué raro, ¿no? La santidad comienza por los pies, porque es como usted y yo, una manera de tipificar, hermanos, nuestro caminar. Tipifica nuestro caminar, nuestro camino, cómo es. Y la apariencia de Moisés era de un egipcio, hermanos, no tenía comunión con Dios, no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba en esa, vamos a decir, un llamado que tenía, hermanos, y ustedes dicen, bueno, un llamado, estaba ocupado en lo que haceres. ¿Se recuerda usted, hermanos, que una vez, ahora, Dios le dijo, ¿qué le dijo? Cuando se quería acercar, que se despojara de su viejo caminar. Porque a veces utilizamos, hermanos, a veces leemos y vemos unas sandalias que a lo mejor no representaban nada, pero que representa hoy en la actualidad, que representa en la vida espiritual. ¿Qué representa en la vida espiritual esas sandalias? Nosotros decimos esos caites, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios le dijo que se despojara de su viejo caminar, porque Dios le pide que quite sus sandalias. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le pide que quite sus sandalias? ¿No le ha llamado a usted la curiosidad? ¿No le ha entrado a usted? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario quitar esas sandalias? Si esas sandalias eran parte de él, si esas sandalias habían, yo no sé cuánto tiempo habían estado con él. Y a veces que la gente aquí a veces se confunde porque dice, no, yo recibo al Señor, yo acepto al Señor, pero sigo en lo mismo porque es parte de mí, era parte de lo que yo soy. Y es que aquí, hermanos, hay un llamado. Y quiero hablar de 3 cosas para desarrollar esto que quiero hablar con ustedes. La primera sandalia que vamos a hablar, vamos a utilizar ese término, quitar sandalias. Las sandalias egipcias. Dice, lo primero que quiero que veamos es, quítate las sandalias egipcias. Significa la mentalidad egipcia mundana. Fíjense, la mentalidad egipcia mundana. Dios liberta primero al que envía. Hay, hermanos, hay cierto caminar del mundo con el que no podemos entrar a la santidad. Hay cierta manera de caminar, hermanos, del mundo que nos impide entrar a la santidad. Hay cosas del mundo que tenemos que dejar. ¿Ves? Hay cosas del mundo que tenemos que soltar. Hay cosas del mundo que tenemos que abandonar. Porque eso nos impide, hermanos, entrar al lugar santo, al lugar donde Dios dice, yo quiero que estés, pero no te acerques. Quita primero el calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás no es cualquier lugar. Es un lugar santo. Tierra santa es. Mire, hermanos, allí donde se paró este hombre. Pero le hace el llamado a la santidad. Y la sandalia que quiero que estamos viendo hoy, la primera de sandalias egipcias, la mentalidad egipcia, la mentalidad humana o mundana, más bien dicho. Hay cosas del mundo, hermanos, que no nos dejan entrar
en la santidad. Su música, dice, su música, su baile, su diversión, su forma de hablar. Eso no. Hay quien dice, no, yo soy así. Yo así nací. A mí eso no se me quita. A mí eso no se me va. Hay cosas del mundo que tenemos que dejar. Su música. ¿Ves? ¿A cuántos no les gustaba la música, hermanos, secular? Que incitaba al amor, al odio, a la depresión, a un sinfín de cosas. Que incitaba, hermanos, su música. Ahora hay que dejarlo. La mentalidad mundana, el baile. Hoy hay gente, hermanos, que asiste a las iglesias, pero no dejan el baile. No dejan, hermanos, el baile. Hermanos, usted ha visto eso que dicen, no, estamos celebrando al Señor, al Dios Todopoderoso. Estamos celebrando al Rey de Reyes, y en la noche bailando reggaetón. En la noche, hermanos, haciendo diversión, bebiendo, consumiendo bebidas embriagantes. Su forma de hablar, hermanos, las cosas del mundo que tenemos que dejar. La forma de hablar. El mundo habla como quiere. Nosotros tenemos que aprender a hablar, hermanos. Tenemos que aprender a hablar. Por eso es de que ese es el llamado a quitarnos las sandalias de la mentalidad mundana. Y a veces estamos cayendo en eso, hermano, la mentalidad mundana. ¿Qué es? Su música, su baile, su diversión, su forma de hablar. Una vez, hermanos, Moisés defendió a una mujer llamada Séfora y a sus hermanas. Y cuando le dieron la noticia a sus padres, ¿sabe qué dijo ella? Un egipcio me defendió. Un egipcio. Moisés no era egipcio. Moisés era hebreo. Moisés era un hebreo. Moisés no era un egipcio. Pero ¿cuál fue la forma que dijo? Fue un egipcio que los libró, porque dice que defendieron ahí, hermanos, y les dio de beber a sus camellos y todo eso. Y cuando llega esta joven o esta mujer, dice, un egipcio me defendió. Moisés no era egipcio en primer lugar. Era un hebreo. Pero ¿cuál era, hermanos? Era su vestimenta, su comportamiento. ¿Ves? Lo que hizo que se viera como un egipcio más. Su vestimenta, su comportamiento. A veces nosotros, hermanos, como cristianos, nos vemos como mundanos por la apariencia y por el comportamiento. ¿Ves? Por la apariencia y por el comportamiento nos vemos como mundanos. Esta mujer dijo, me libró, dice un egipcio. Es triste también, hermanos, como nosotros a veces nos vemos como mundanos por la apariencia y por el mal comportamiento que a veces tenemos. Y la gente dice, me ayudó uno de la Mara Salvatrucha. Me defendió, dice, no dice gracias a Dios, me defendió un cristiano evangélico. No dice, me defendió, se parecía a un cualquiera o alguien, vamos ahí. ¿Sabe qué? Tenemos que cambiar la cultura, la ideología mundana para entrar en la santidad. Si no queremos cambiar la cultura y la ideología mundana, no podemos entrar en la santidad. Tenemos que despojarnos de esa sandalia, de ese caite viejo, ¿verdad, hermanos? De ese caite que no sirve. Que la gente dijo, que esta mujer dijo, es un egipcio. Y Moisés, hermanos, había crecido ahí claramente, pero ya su comportamiento, su vestimenta lo delataba. Nosotros tenemos que cambiar la cultura y la ideología mundana. Hay quienes, hermanos, hoy piensan que con la cultura y con la ideología mundana son santos.
quieren entrar al lugar santo de Dios. Sin quitar las sandalias no se puede. La cultura. Hay quienes no, es que mi cultura es así. Otro dice la ideología. Hermano, hoy hay un montón de mentalidades. La ideología mundana. Se le enseña a la iglesia o se le enseña al creyente que eso no es pecado, que eso no es liberalismo, el libertinaje, la mundanalidad, la falta de temor de Dios. Hermanos, se están incluyendo cosas del mundo, cosas que no son de Dios, al sistema cristiano evangélico, entre comillas. Pero hay que quitar esas sandalias de una mentalidad mundana. Con mundanalidad no podemos alcanzar y no vamos a lograr ver el rostro de Dios, porque también dice su palabra, hermanos, que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Con una mentalidad, con una ideología, con una cultura mundana, no podemos entrar en la santidad. No lo vamos a lograr. Quita esas sandalias. Segundo, las sandalias del desierto. Fíjese. Ahora vamos a ver otra. Quítate las sandalias, es el tema. Las sandalias del desierto. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué significa? Mentalidad de conformismo. Fíjese. La mentalidad de conformismo. Josué 5:13. Esta es otra sandalia que hay que quitar. Josué 5:13. Dice que ahí, hermanos, 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo. Ahora, la segunda sandalia que quiero que veamos es la sandalia del desierto, que es la sandalia o es la mentalidad de conformismo. Ahora, el pueblo de Dios, hermanos, después de ser liberado o libertado de Egipto, ellos habían recorrido, hermanos, el desierto. Ahora las sandalias que le piden a Josué eran las que utilizó en el desierto. Eran esas sandalias que habían andado ahí, hermanos. Dice, ¿cuántos años, hermanos? ¿Alguno sabe? 40 años. ¿Sí? Esa es la sandalia del conformismo, la mentalidad de conformismo. A veces estamos en eso también, en la mentalidad de conformismo. ¿Sabe qué? Estos se habían conformado y estaban en un conformismo de recibir la ración diaria del maná. ¿Sabe usted que tenían una ración diaria? ¿Sí? Se imagina, hermanos, que se levantaban, despertaban y se acordaban que tenían que ir a recoger la ración diaria del maná. Y luego otra vez volver a su campamento. O se habían conformado, hermanos, al tener una ropa que no envejecía. A lo mejor que hasta estiraba con ellos. ¿Ves? El conformismo. Se habían quedado estancados ahí. O ellos se habían conformado, hermanos, otra vez a que en el día, hermanos, a tener una nube que los cubría del sol, y en la noche, en el frío, hermanos, una columna de fuego. Estaban tan acomodados a eso, 40 años. Y este príncipe le dice: quítate esas sandalias a Josué, esas sandalias de conformismo.
A veces, hermano, nosotros también estamos en un conformismo en que nada más nos acostumbramos a venir, a irnos, a venir y a irnos, y no nos estamos preocupando de nada, de nada. Pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan las horas, pasan el tiempo y la misma cosa. Estos que iban ahí, hermanos, en el desierto, se habían acostumbrado a la ración diaria del maná, a que la ropa no envejecía, se habían acostumbrado a que las nubes siempre la tenían arriba de ellos, hermanos, dando sombra en el día y en la noche una columna de fuego, tenían una comodidad, pero luego que pasaron el Jordán, se acabó. Ahora tenían que conquistar. Ahora tenían que luchar, ahora tenían que pelear, ahora tenían que conquistar la tierra, ganar, ¿verdad, hermanos? Y esforzarse. Y el problema de muchos de nosotros es que nos hemos limitado a estar siempre en ese desierto de la comodidad. No pasa nada, no estamos dispuestos a hacer nada. ¿Ves? Uno de los retos más grandes, hermanos, que tiene la misión actualmente es que ya no está dependiendo del apoyo económico extranjero. Ya no. Había apoyo económico, incluso, hermanos, hace algunos años había casi estudio gratis, le pagaban al que tenía que estudiar. ¿Sí? Le pagaban casi del mismo instituto, le decía, mire, venga a estudiar, le vamos a comprar los libros, le vamos a dar para su pasaje, le vamos a dar para que usted se alimente de algo. Ahora hay que pagar. Ahora ya no, dice, ahora qué difícil, porque ya no nos ayuda. Ahora, eso está pasando. Y a veces, y por eso, hermanos, es de que a mí, hermanos, yo ya cambié ese tipo de asumir compromisos que no me corresponden a mí. Porque la gente se acomoda, la gente se acostumbra. Y dice, no, es que aquel da inicio, si yo no llegue o no llegue al culto, es aquel da inicio, eso es conformismo. Y si uno, hermano, dice, no, yo estoy aquí para, si no están, yo voy a dar inicio, yo no voy a dar inicio, hermano, si usted no está. Porque es una responsabilidad que no es mía. Si usted la ha asumido, tiene que cumplir, pero no se limite a estar siempre en el desierto. Dios no dice, yo te las quito. Fíjese, Dios no dice, yo te quito las sandalias. Él dice, tú tienes que quitártelas. Quítalas. ¿Ves? A Moisés le dijo, tienes que quitarlas. No dijo, yo te las voy a quitar. A esa gente que dice, no, Dios me tiene que cambiar, Dios me tiene que transformar. Si usted no hace un esfuerzo, si usted no se esfuerza más, si usted no lucha más, si usted está en el conformismo, no va a pasar nada en su vida. Ni en su vida espiritual, ni en su vida material. No se quede ahí, hermanos, en el desierto con esas sandalias del conformismo. De que Dios... que así era como estábamos y así estaba bien, que así era como lo hacíamos y así está mejor, si así era como lo venimos haciendo, pues así tiene que ser. Ahora dice, tienen que conquistar, tienen que pelear la tierra, y uno de los ejemplos que hay, hermanos, fue uno de aquellos hombres que ya era viejo, avanzado de edad, y dijo, dame a mí que yo puedo conquistar. Ya era grande de edad, ya era un viejo, pero aún así, hermanos, les di ejemplo a los demás. Y dijo, yo quiero conquistar esa tierra. Número 3. Sandalias gastadas. Quítate esas sandalias. La primera sandalia era la mentalidad mundana. La segunda, las sandalias del desierto con la mentalidad de conformismo. Y la tercera que quiero que veamos es las sandalias gastadas. Josué 9:13. Josué 9:13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo
del camino. Fíjense, las sandalias gastadas. A veces andamos con sandalias gastadas, desgastadas. Esto nos habla en la parte espiritual y habla de un estancamiento en el desarrollo personal y en el caminar de cada cristiano. ¿Sabe cuál es esta? La mentalidad del viejo hombre. La mentalidad del viejo hombre. Y a veces, hermanos, estamos cayendo nuevamente en eso. La mentalidad del viejo hombre. Lo que antes para nosotros era malo, era, ¿qué le digo? Era desagradable, era falta de respeto al Señor. Ahora no lo es. El viejo hombre se está levantando. El viejo hombre está cobrando fuerza. El viejo hombre está cobrando vida en la vida del cristiano. Y esas son las sandalias gastadas, sandalias viejas. Como un odre viejo no se le puede echar, ¿qué, hermanos? Aceite o vino nuevo. O como una ropa vieja, ponerle un remiendo nuevo. O como hermanos, una ropa nueva y ponerle un remiendo viejo. No funciona, no se ve bien. Así también, hermanos, a veces nosotros quita las sandalias gastadas, la mentalidad del viejo hombre. Y es un problema. Y eso hasta a nosotros nos pasa a todos, hermanos. La mentalidad del viejo hombre. De hacer las cosas como queramos. De hacer las cosas como lo hacíamos antes. De hacer las cosas como antes se solucionaban las cosas. Antes usted lo solucionaba, hermanos, con el puño, con el guante. Antes lo solucionaba, hermanos, con energía, con mal carácter, con mal proceder, con una mala actitud. A veces el viejo hombre empieza a cobrar vida en nuestra vida porque todavía, hermano, no queremos soltar las sandalias gastadas. Todavía las andamos, todavía las llevamos puestas. Y por eso no hay avance. Tenemos la mentalidad del viejo hombre. La mentalidad del viejo hombre, y sin decirle tanto, yo podía darle aquí un discurso, pero la mentalidad del viejo hombre es: yo lo voy a resolver a mi manera. Yo lo voy a resolver a como yo quiero. Y por eso, hermanos, es que en la iglesia hay tanta división. Por eso en las congregaciones hay tanta división, tanto problema. Por el cual el problema no es el diablo, el problema es el hombre viejo. El problema no es el diablo. Dice, no, el diablo es el que se mete. No, entonces se mete el diablo de usted. No, que no sé qué. Pero a veces la mentalidad del viejo hombre, de hacer las cosas como queramos, arrogantemente, orgullosamente, sin temor de Dios. A veces queremos hacer más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. A veces estamos dispuestos a hacer más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Por eso hay división, por eso hay, hermanos, anarquismo, por eso hay pleito, por eso hay, hermanos, falta de acuerdo. Por eso, hermano, ¿qué más quiere que le diga? La mentalidad del viejo hombre: no, así no funciona, no, así no tiene que ser, no, tiene que ser así, no, así no. Y el otro dice: no, pues aquí también tampoco así. Y el otro, ¿y a quién? Ninguno está de acuerdo. Quitemos esas sandalias y pongamos las sandalias de la conquista. Ahora tenían que cambiar, a lo mejor ya no eran sandalias, ahora tenían que ser zapatos. Ahora tenían que ser zapatos de guerra, porque tenían que ir a conquistar la tierra donde había prometido el Señor que fluiría leche y miel. El Señor lo dijo, y ahora tienen que conquistarlo, ahora tienen que luchar por ella. Ahora ya no con las sandalias viejas del desierto, ya no con la mentalidad egipcia, ya no con la mentalidad de conformismo, de que yo les proveía todo. No, ahora tienen que pelear ustedes. Y así fue, hermanos, tenían que ir a pelear.
Y el primer obstáculo que tuvieron no solamente fue el cruzar el río, sino derribar el muro de Jericó. ¿Ves? A lo mejor esos caites desgastados, a lo mejor esos ya tenían que cambiarse ahora por instrumentos de guerra, de pelea, de combate. Y muchas veces nosotros no hemos pasado esa transición, no estamos en esa transición. Dios quiere que estemos ya en esa transición, pero a veces no nos comprometemos porque no nos gusta el compromiso con Dios, no nos gusta hacer algo para el Señor, no nos gusta ponernos en algo, hermanos, o en orden de batalla, no nos gusta, sino que no, yo estaba acostumbrado a mi porción de maná, yo estaba ahí cuando pedíamos carne, el Señor los daba, y allí cuando queríamos agua también solo brotaba de la peña, y ahora tenemos que conquistar, tenemos que hacer pozos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer y trabajar. Ese es el problema. El Señor quiere que pasemos al otro nivel de conquista, ya no con esas sandalias viejas, sino quítatelas, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Miren, hermanos, esto es una gran enseñanza, pero que si usted y yo la entendemos, vamos a cambiar nuestra manera de pensar y ver el Evangelio. Póngase de pie. Vamos a cambiar y de ver el Evangelio. Porque la santidad no es solo una cosa, es todo. Y empieza por cómo caminamos, cómo nuestra manera de caminar, de conducirnos, de ir, de cómo vamos, de lo que somos, de nuestro corazón, de mi vida, de todo. Eso es la santidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, en esta hora. Mira, Señor, aquí estamos. Señor, a través de esta palabra, Señor, te pido que tú nos ayudes a comprender que tú, Dios mío, estás haciendo un llamado a la santidad hoy en día a tu iglesia. Hoy en día estás haciendo un llamado, Señor, a la santidad, así como Moisés. Un llamado, Señor, a la santidad. Ayúdanos enfoque de estos versículos. Y dice así la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta